tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de su clase Planeación y Programación CNC. Yo soy Gerardo Alférez, su profesor, y en esta ocasión hablaremos de los elementos que conforman un programa CNC. Eh, bueno, como les había comentado en la clase anterior, lo más sencillo, digamos, lo más esencial es saber encontrar las coordenadas que conforman los puntos de la trayectoria de una pieza, y todo esto lo hacemos a partir de coordenadas cartesianas, lo cual pues es una tarea pues bastante sencilla una vez que pues le entendemos, ¿no? Y que le agarramos el rollo. Recuerden que el plano cartesiano pues lo vimos desde que estábamos en la primaria, así que no es una tarea muy complicada. Lo que normalmente a nosotros como programadores novatos se nos complica mucho al principio es saber cuáles son las líneas que debemos de programar pues para que la máquina ahora sí que empiece a moverse, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que vamos a ver en este video, donde les enseñaré pues todos esos elementos que debe de contener el programa pues para que la máquina haga exactamente las funciones que nosotros queremos que realice, ¿no? Muy bien, básicamente en esta diapositiva podemos observar cuáles son los elementos que conforman o cuál es la estructura de un programa CNC para específicamente un centro de maquinado de 3 ejes. Miren, básicamente esta estructura se repite en prácticamente todos los tipos de máquinas CNC cuando hablamos de programación en sistema ISO, o sea, con códigos G. Esta estructura se va a repetir todo el tiempo para todas las máquinas, solamente que pues lo que va a cambiar van a ser pues los movimientos de los ejes, ¿no? En lo que viene siendo el cuerpo del programa, vamos a tener esas variaciones. Cuando tengamos una máquina de 4 o 5 ejes, pues vamos a tener, en lugar de solamente X, Y, Z, vamos a tener también el eje C y el eje A. Y cuando tengamos un torno biaxial o una máquina CNC solamente de 2 ejes, pues solamente vamos a tener ya sea el eje X y el Z o el eje X y Y. Pero bueno, entonces vamos a analizar ahorita la estructura de un programa CNC para un centro de maquinado de 3 ejes, que son las máquinas con las cuales nosotros contamos ahí en la escuela. Lo primero que debe de llevar el programa es, déjenme apunto aquí, pongo mi apuntador de láser, es el número y nombre del programa. Después la selección de la herramienta y las revoluciones con las cuales va a girar esta herramienta. Posterior a eso, vamos a seleccionar el tipo de coordenadas con el que vamos a trabajar, ya sea con coordenadas absolutas o con coordenadas relativas, o sea G90 o G91, como lo vimos en la clase pasada. Después vamos a seleccionar el origen de la pieza, ahorita lo vamos a explicar. Después vamos a compensar la altura de la herramienta, a compensar el diámetro de corte de la herramienta. Posterior a eso, ahora sí ya la profundidad, programar la profundidad de corte y pues la trayectoria que va a seguir nuestra herramienta a partir de los puntos que conforman el contorno de la pieza o las formas que conforman la pieza, ¿no? Aquí es donde ya entramos ahora sí en plano cartesiano, en materia de plano cartesiano pura, en donde vamos a aplicar los conocimientos de la clase pasada. Todo lo demás es lo que vamos a ver nuevo el día de hoy. Una vez que terminamos de programar la trayectoria a partir de coordenadas cartesianas, el siguiente paso es programar el retorno al punto de inicio, al punto donde comencé, retornar las coordenadas, perdón, mandar la máquina a home y pues finalizar el programa, ¿no? Bueno, aquí básicamente voy a explicarles paso a paso cuáles son los códigos que se utilizan para cada una de esas, para cada uno de esos pasos o cada uno de esos elementos que debe de conformar el programa. Es un tema un poquito pesadito, así que les voy a dejar la presentación ahí en la plataforma para que ustedes pues puedan checar todo esto, ¿no? Va a ser una presentación con un poquito más de texto, precisamente para que la información sea más explícita y que posterior a que vean el video ustedes puedan consultar la información a partir de la presentación de PowerPoint. Muy bien. ¿Cómo se coloca el número del programa? Bueno, vamos a colocarlo con una letra O seguida de un número de hasta 4 dígitos para programar un número de programa. Nosotros en las máquinas CNC normalmente tenemos una capacidad de almacenamiento de 1 GB más o menos, pero pues tomando en cuenta que cada programa nos va a pesar cuando mucho de 2 a 3 megas, pues bueno, es bastante memoria para poder guardar una buena cantidad de programas.
Así que yo puedo seleccionar ya sea un número 1 o 9999 para poder nombrar a mi programa, y este pues se guardará en la memoria de la máquina, y entonces ahí en ese espacio, en ese espacio de memoria yo podré pues programar una pieza, ¿no? Ok, el siguiente paso decíamos que era la selección de la herramienta, y esto se hace a partir de un código como el que se muestra aquí, en esta parte de aquí, que es la letra T o el código T, seguido del número de herramienta que se va a seleccionar para poder trabajar, y después un código M, que es el código M06, para que la máquina realice este cambio de herramienta. Como saben, las máquinas CNC tienen un espacio donde almacenan sus herramientas. Algunas pueden ser de sombrilla, otras pueden ser, bueno, hay diferentes tipos de... se me fue, de intercambiadores de herramienta que manejan las máquinas dependiendo del modelo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar la herramienta 1, pues entonces le pongo T01 M06, y la máquina ya sabe que va a recoger la herramienta 1 del cambiador automático, va a tomar la herramienta 1, y pues bueno, es con la que va a empezar a trabajar. Posterior a eso vamos a seleccionar el tipo de coordenadas con el que vamos a trabajar, G90 o G91, como ya lo mencionaba, que estos son los códigos que se utilizan pues para seleccionar coordenadas absolutas y coordenadas relativas respectivamente. G54, G55, G56 son códigos que nosotros podemos utilizar para poder indicarle a la máquina dónde se encuentra el origen de la pieza. En la siguiente diapositiva se ve un poquito mejor cómo guardamos esta información, pero básicamente es cuando yo coloco mi pieza en la máquina CNC, voy a utilizar un palpador pues para encontrar ya sea el centro o una de las esquinas, y esas coordenadas se graban en la máquina, y entonces cuando yo coloco en uno de estos espacios, ya sea en un G54, G55, G56, se graban ahí, y posteriormente la máquina toma esas coordenadas como referencia para partir hacia los diferentes puntos que nosotros le indiquemos en nuestro programa. Creo que la siguiente diapositiva va a ser un poquito más sencillo de explicar esta parte, pero bueno, entonces para poder seleccionar el 0 pieza utilizo normalmente el código G54, aunque si yo tengo una serie de piezas montadas en la máquina, puedo utilizar más de estos códigos, y si son la misma pieza que se va a fabricar, lo único que cambiaría entre un programa y otro sería este código, G54, G55. Si es un programa de 100 líneas para fabricar cada pieza, únicamente cambio G54 por un G55, copio y pego ese programa, y la máquina va a hacer exactamente lo mismo para la otra pieza, pero en una posición diferente de la máquina. Bueno, el código G00 es el código que se utiliza para programar un movimiento rápido en la máquina, y son todos esos desplazamientos que la máquina hace de manera pues rápida, así se le menciona, porque estos movimientos los hace a su máxima velocidad de desplazamiento, y esos movimientos normalmente los usamos para podernos posicionar en un punto específico, ya sea en una coordenada donde vamos a maquinar, o desplazarnos de un extremo a otro de la pieza de manera pues rápida, ¿no? Se les dice así porque, como les decía, la máquina se desplaza a su máxima capacidad de movimiento. Ok. Después nos decía aquí la estructura del programa, que es importante compensar la altura de la herramienta. Bueno, esto se logra con un código G43 seguido de la letra H y seguido de la altura de la herramienta, la altura a la cual se va a posicionar la herramienta por encima de la pieza que vamos a maquinar. Bueno, normalmente esta compensación de altura se guarda en una pantalla que se llama Tool Offset, así se llama, pantalla de offsets, y básicamente es una tablita como la que podemos ver aquí en pantalla, en donde, bueno, yo coloco mi herramienta en la herramienta 1, y lo que voy a hacer es medir la distancia que hay entre la herramienta y la cara superior de la pieza, esta altura que podemos ver aquí. Y esta altura, una vez que nosotros la hemos medido, ¿cómo la medimos? Bueno, bajando la herramienta manualmente hasta la cara de la pieza, rozando la herramienta sobre la cara de la pieza,
y esa distancia es una distancia, digamos, específica en las coordenadas de la máquina que se graban aquí, en donde dice geometría. Aquí se graba. Entonces, cuando la herramienta, cuando la máquina lee este código G43H01, le estoy diciendo, vas a compensar la altura de la herramienta con G43 de la herramienta número 1 con H01. Y entonces ella ya sabe que para poder llegar del punto 0 máquina en el eje Z a la cara de la pieza, tiene que desplazarse esta distancia. Y entonces a partir de ahí ya va a tomar en cuenta pues las distancias que yo le coloque en el programa. Por ejemplo, en este caso, Z0.2, la herramienta se va a posicionar a 200 milésimas por encima, 200 milésimas de pulgada por encima de la cara de la pieza. Muy bien, y esto pues básicamente es algo muy parecido a lo que sucede cuando yo programo un G54 o un G55. Hay que entender que la máquina maneja pues diferentes coordenadas, ¿no? Maneja las coordenadas propias de la máquina, se llaman coordenadas de la máquina, así como tal. Maneja las coordenadas de la pieza y maneja lo que son las coordenadas del operador. Las coordenadas de la máquina yo ya no las puedo cambiar. Esas ya vienen pues por default programadas de fábrica. Y la máquina como tal tiene un 0. Y a ese 0 le llamamos casa o home. Entonces, cuando yo centro una pieza para llegar del 0 máquina al 0 pieza, hay una distancia específica entre las coordenadas de la máquina, perdón, una distancia específica de las coordenadas de la máquina hasta ese punto. Entonces, esas coordenadas son las que se graban en el G54, G55, G56, un montón de códigos donde yo los puedo grabar. Se graban en una tablita muy parecida a esta, pero que en lugar de tener herramientas, tiene aquí el código G54, 55, 56, y se graban las coordenadas tanto en X como en Y para encontrar el centro de la herramienta partiendo de las coordenadas o del 0 máquina. Es algo a lo mejor un poquito complicado de explicar a partir de un video o a partir de algo que no estamos viendo físicamente, pero verán que cuando estemos a pie de máquina pues va a ser un poco más sencillo que lo entiendan. Entonces bien, una vez visto esto, pasamos al siguiente dato que nuestra máquina necesita para poder funcionar, y es la compensación de corte del diámetro de la herramienta. Para esto se utilizan los códigos G41 y G42, y estos compensan el corte de la herramienta a la derecha o a la izquierda, dependiendo cuál sea la selección. Y bueno, estos códigos van acompañados normalmente con un código D que indica cuál es el diámetro de herramienta que va a compensar. Igual, en esta tablita que vemos aquí en pantalla, además de la geometría o la altura de la herramienta, nosotros también podemos programar cuál es el diámetro que tiene la geometría de esta herramienta, por ejemplo, media pulgada, un cuarto, 3/4, etc. Y entonces, ese diámetro, cuando nosotros estemos maquinando la pieza, la máquina lo va a compensar en automático para que la trayectoria programada y la forma de la pieza, pues, coincidan, ¿no? Como vieron, nosotros al hacer el ejercicio de la clase pasada, solamente seleccionábamos las esquinas. En este caso, por ejemplo, si la fotografía que está aquí arriba fuera la pieza que vamos a maquinar, nosotros programamos la coordenada de este punto, la coordenada de este punto y de este punto de aquí, ¿sale? Entonces dirán muchos, bueno, pero ¿y qué pasa con la herramienta? Si a final de cuentas la coordenada que estamos programando pues es donde se va a posicionar el centro de la herramienta. Si solamente fuera así, sin una compensación, pues sí, desde luego que la pieza quedaría pues mucho más pequeña que la trayectoria que nosotros estamos programando. Por lo tanto, se utilizan estos códigos G41 y G42 dependiendo de hacia el lado al que vaya a maquinar mi pieza, para que una vez que yo corra mi programa, la herramienta se posicione en automático por fuera de la trayectoria de la trayectoria programada, y de esta forma pues yo puedo obtener una figura con las coordenadas que yo he programado, ¿de acuerdo? Muy bien. Y pues para poder programar toda esta trayectoria, pues ya necesitamos códigos para programar líneas rectas, para programar arcos y pues desde luego para programar movimientos rápidos que me permitan desplazarme de un lado a otro de manera
de manera pues más rápida, ¿no? Válgame la redundancia del término. Muy bien. Una vez que nosotros terminamos de programar la trayectoria a partir de códigos G01, G02 o G03, que son básicamente movimientos lineales con avance controlado y movimientos circulares con avance controlado, una vez que terminamos eso, pues entonces ya puedo empezar a programar la fase final de mi programa. Primero, pues desactivando la compensación de la herramienta, esta compensación de diámetro con un código G40, y después enviando los ejes a casa para indicarle, para que, pues ahora sí que para que la pieza quede un poco más cerca de la puerta de la máquina y pues yo poder revisarla de manera más sencilla. Básicamente por eso se manda a casa a los ejes de la máquina una vez que esta termina. Y esto se hace utilizando el código G28 seguido de los ejes que voy a desplazar. En este caso tenemos 3 ejes, es una máquina de 3 ejes, X, Y, Z. Puedo mandarlos en una sola línea o en líneas diferentes. Y la única regla para poder mandar los ejes a casa es que yo programe un G91 o coordenadas relativas antes de poner un G28. Una vez que he mandado los ejes a casa, pues entonces ya puedo terminar el programa con un código muy conocido que es el código M30. Ok, toda esta estructura que vimos en estas dos diapositivas se repite para cada herramienta que yo vaya a utilizar en el programa. Si solamente utilizo una, bueno, pues termino con M30 y si no, elimino el M30, no lo pongo todavía y vuelvo a empezar todo, pero ahora con un número diferente de herramienta. Vuelvo a empezar desde aquí. Selecciono la herramienta de corte que voy a utilizar y entonces pues programo nuevamente el tipo de coordenadas, el de 0 pieza, la compensación de la herramienta, la trayectoria que va a seguir esta herramienta y posterior a eso pues bueno, mando a casa y si es necesario vuelvo a cambiar de herramienta y si no pues ya coloco el código M30 para finalizar el programa. Sí, ahorita la información a lo mejor puede ser un poco confusa porque pues no estamos viendo una máquina físicamente. A veces sirve un poquito la mímica que se hace en clase en una clase presencial para que ustedes puedan entender un poco mejor estos conceptos. Pero pues bueno, como ya les dije, aquí está toda la información, aquí está explicada en las diapositivas, por eso es que hay mucha letra, para que ustedes pues puedan analizar y consultar esta información cuando vayan a realizar su primer programa. Muy bien, una vez que hemos visto ya la estructura del programa, el siguiente paso es explicarles un poquito cómo funcionan los códigos principales que se utilizan para desarrollar una trayectoria de maquinado. Como ya les dije, los códigos más utilizados son el movimiento rápido, el comando de interpolación lineal con avance controlado y el comando de interpolación circular con avance controlado, G02 y G03. ¿Cómo funcionan estos códigos? Bueno, básicamente el G00 tiene esta estructura que es G00, X, Y o Z, que significan pues el eje que vamos a desplazar. Y en estas líneas de aquí, en estos espacios en blanco, lo que yo voy a colocar son las coordenadas hacia donde voy a desplazar la máquina. Por ejemplo, G00, X9, Y11. La máquina, de estar en el punto en el que esté, puede ser que está aquí en esta gráfica del ejemplo, que se encuentra en una posición, digamos, este es el 0 pieza, se encuentra en una posición de 3 pulgadas positivas a la izquierda, 2 pulgadas positivas en Y. De estar en ese punto, pues la máquina se va a desplazar a las coordenadas X9, Y0, y cuando lo hace con un movimiento rápido, el primer movimiento lo hace con un movimiento lineal a 45 grados hasta que encuentra una de las dos coordenadas, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y. Una vez que encuentra la primera coordenada, en este caso en X, se desplaza ya en línea recta para llegar al punto en el que al que se le está pidiendo que llegue, ¿no? Que son las coordenadas X9, Y11. Normalmente así funciona el G00. Si estuviera más próxima la coordenada en Y, entonces, la coordenada en X, la máquina llega hacia la coordenada que va a encontrar en un movimiento de 45 grados, la coordenada que va a encontrar en X y después pues ya se desplaza en Y, ¿no?
Bueno, así es como funciona este código. También tenemos el comando de interpolación lineal con avance controlado, que se utiliza pues para programar líneas rectas en la trayectoria de maquinado. La estructura es casi exactamente igual a la del G00, solamente que en esta ocasión, en lugar de solamente dejarlo así, vamos a agregar una letra F. Y esa letra F básicamente va a ser el avance en pulgadas o milímetros por minuto, dependiendo cómo estemos programando, que va a tener la mesa de la máquina, ¿no? En este ejemplo podemos observar que la máquina se va a mover desde el punto en el que se encuentra hasta las coordenadas X9, Y7 con un avance de 10 pulgadas por minuto. Ahí esa es la velocidad a la cual se va a desplazar la máquina o la mesa de la máquina para que la herramienta llegue hasta ese punto. Y en este caso vemos que a diferencia del G00, donde primero tenemos un movimiento de 45 grados, la máquina hace el movimiento exactamente desde las coordenadas en las que se encuentra hasta las que va a llegar en línea recta. No importando el ángulo de la trayectoria ni nada de eso, simplemente hace una línea recta desde ese punto, desde el punto A hasta el punto B. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hay que tomar en cuenta en el G01 es el avance. Muy bien. Para hacer arcos o radios en las piezas, los códigos que se utilizan son el G02 y el G03. Son códigos básicos todos estos que estamos viendo. Casi cualquier, yo puedo asegurarles que cualquier máquina CNC del planeta maneja estos códigos y los maneja casi exactamente con la misma estructura, ¿sale? Aquí yo puedo utilizar ya sea un G02 o un G03 dependiendo de hacia qué sentido vaya la interpolación que voy a realizar, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o en sentido opuesto a las manecillas del reloj. ¿De qué va a depender? Pues de la trayectoria que esté siguiendo mi herramienta al momento de cortar la pieza, ¿no? De eso va a depender cuál de los dos voy a utilizar. Muy bien. Entonces, para movimientos circulares en sentido de las manecillas de reloj se utiliza G02. Para movimientos circulares en contra del sentido de las manecillas de reloj se utiliza el G03. La estructura es muy parecida nuevamente al G00 y al G01. Igual, debo de colocar las coordenadas tanto en X como en Y como en Z. Aquí se me pasó poner Z, también entra ahí. Seguido de el radio que tiene la trayectoria circular que voy a realizar. Y posterior a eso, pues la letra F que le indicará a la máquina cuál es la velocidad con la que deberá de desplazar los ejes para llegar del punto A al punto B con una interpolación circular. Hay otra manera de programar las interpolaciones circulares y esto es con vectores de dirección. En lugar de colocar el radio de este círculo que voy a trazar, voy a colocar la distancia que hay desde el punto donde estoy hasta el centro del círculo. Es decir, yo estoy en este punto y tengo que colocar la distancia que hay desde aquí hasta el centro del círculo cuando utilizo vectores de dirección, tanto en X como en Y, siendo la letra I la que le da la distancia al eje X y la letra J la que le da la distancia en el eje Y. Aquí podemos ver un ejemplo utilizando solamente R. Voy a hacer un movimiento de interpolación circular en sentido de las manecillas de reloj, G02, partiendo de estas coordenadas hasta la coordenada X6, Y3. Aquí está. Si observamos el planito cartesiano que tenemos aquí, pues vamos a darnos cuenta que es este punto hasta el que voy a llegar. ¿Sale? ¿Cuál es el radio que hay aquí en esta trayectoria? El radio que tenemos aquí es, pues de 2 hasta 6, pues son 4, ¿no? Este es el radio que tiene mi circunferencia. Y de 3 a 7, pues es 4. Y este es el avance con el que se va a desplazar la mesa de la máquina. ¿Sale? Aquí no hay tanto problema porque pues solamente tomamos en cuenta el radio que voy a realizar. Pero cuando utilizamos vector de dirección es donde empezamos a titubear un poquito porque decimos, bueno, ¿dónde está la I? ¿Y dónde está? ¿Y por qué J-4? Bueno, cuando vamos a utilizar vector de dirección,
vamos a imaginar que este punto que tenemos aquí es el inicio de un plano cartesiano, ¿sale? En donde tenemos hacia arriba de este punto coordenadas positivas en Y, hacia abajo de este punto tenemos coordenadas negativas en Y, hacia la derecha de este punto tenemos coordenadas positivas en X, y hacia la izquierda de este punto tenemos coordenadas negativas en X, ¿sale? Solamente que estos ejes, en lugar de llamarlos X y Y, los vamos a llamar J para Y y para X. Muy bien, una vez sabiendo esto, entonces lo único que yo le tengo que decir a la máquina es la distancia que tengo desde el punto donde voy a comenzar hasta el centro del arco que voy a trazar para podérsela poner en la letra que corresponde. En este caso solamente le corresponde el vector de dirección a J o a Y, porque tengo una distancia de menos 4 unidades desde el punto donde inicio hasta el centro del círculo en Y en este caso, ¿sale? Como en X no tengo nada, puedo poner yo aquí dentro del código I0 o simplemente omitirlo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque este punto no se encuentra ni a la derecha ni a la izquierda del punto donde estoy partiendo mi arco, ¿de acuerdo? Bueno, esto es para utilizar vector de dirección, aunque normalmente nosotros vamos a estar utilizando el radio. El vector de dirección normalmente se utiliza cuando nosotros programamos con software, y es importante que sepan cómo funciona para si en alguna ocasión se ofrece arreglar un programa que venga de un software directamente a pie de máquina, pues sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Con estos códigos que tenemos aquí. Ok, una vez conociendo los códigos principales con los cuales se pueden manipular los ejes de la máquina, pues entonces ya estamos en condiciones de poder programar una trayectoria. ¿Recuerdan este ejemplo? Es un ejemplo que yo les dejé de tarea y que hicimos en la presentación de la clase pasada. Solamente que en este caso pues ya vamos a agregar los códigos que corresponden a los movimientos que va a realizar la máquina para poder generar esta trayectoria. En este caso observamos que la pieza se compone de tanto líneas rectas como arcos, ¿sale? Yo ya sé programar líneas rectas y ya sé programar arcos a partir de la información de las dos diapositivas pasadas, ¿sale? Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio de manera pues rápida. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar un punto de entrada de la herramienta que de preferencia esté por fuera del material de la pieza para evitar cualquier colisión del cortador con el material de la pieza que voy a maquinar. En este caso, digamos que es el cortador que vamos a utilizar, y esta va a ser la distancia a la cual pues voy a iniciar mi trayectoria, ¿no? Entonces ese punto inicial yo lo voy a indicar con un movimiento rápido, G00, y seguido de las coordenadas que corresponden al punto donde se va a situar el centro de la herramienta, ¿sale? En este caso, X menos 2.5 del centro de la pieza. Vamos a trabajar con coordenadas absolutas. Así que esto sería G90, o sea, coordenadas absolutas, va a ser mi programación. Siempre vamos a tomar como referencia el centro de la pieza, ¿sale? Ok, la distancia que tenemos en X es 2 pulgadas hasta la orilla de la pieza, más un cuartito que tenemos aquí, son 2 pulgadas un cuarto en la dirección negativa de X. Y en Y tenemos 1 pulgada desde el centro hasta la orilla de la pieza, porque recuerden que la pieza mide 2 pulgadas de ancho. Entonces desde el centro a la orilla, 1 pulgada más 1/8 que tenemos aquí. La coordenada es Y 1.25 y es en la dirección positiva. Bien, ahora vamos a desplazar la herramienta desde aquí hasta el punto 1, ¿sale? Aquí lo vamos a hacer como lo hacíamos en el ejemplo anterior, no vamos a tomar en cuenta el diámetro de la herramienta porque eso lo vamos a compensar con el código G42. Así que bueno, las coordenadas para ese punto son X menos 1.5, Y 1, ¿sale? X menos 1.75, ¿sale? La distancia que hay del centro a donde termina este radio, 1.75, y Y 1 pulgada hacia arriba. El avance que vamos a utilizar va a ser de 10 pulgadas por minuto. Luego, para desplazarme del punto 1 al punto 2,
pues tengo que colocar las coordenadas del punto 2. El tipo de movimiento que voy a realizar es un movimiento lineal y todo esto pues va a ser con avance controlado porque la herramienta ya va a estar cortando el material. Entonces, solamente voy a colocar la coordenada en X, porque si se fijan, en Y no me voy a mover, porque el punto 1 y el punto 2 se encuentran sobre la misma altura, en Y, ¿sale? Entonces, como no me muevo ni para abajo ni para arriba del punto en el que me encuentro, no voy a colocar las coordenadas en Y. Estamos un poquito simplificando la programación. No hay necesidad de poner Y cuando este eje no se va a mover. Por lo tanto, solamente voy a poner la coordenada en X hasta la cual voy a llegar para llegar al punto 2. Muy bien, después para llegar del punto 2 al punto 3, noto que el movimiento que tengo que realizar es un movimiento circular o un movimiento en arco, ¿sale? La coordenada para llegar al punto 3 es x2, y 0.75. El movimiento es un G02 porque es un movimiento circular en sentido de las manecillas del reloj. Y el radio que voy a programar es el radio que me marca aquí el plano, que es de 0.25. ¿Sale? Posterior a eso, del punto 3 al punto 4, tenemos un movimiento lineal. Por lo tanto, tengo que volver a programar el G01, seguido de las coordenadas para llegar al punto 4. En este caso, solamente se va a mover el eje Y. X no se mueve para nada, solamente me desplazo en Y y por lo tanto únicamente coloco las coordenadas en Y, que son menos 0.75. Recuerden, estamos en coordenadas absolutas, por lo tanto no voy a programar la distancia que hay del punto 3 al punto 4, sino la distancia que hay del centro de la pieza al punto 4, ¿sale? Que en este caso serán 3/4 en la dirección negativa del eje Y. Muy bien, después para pasar del punto 4 al punto 5, nuevamente me encuentro con que es un movimiento circular en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto le corresponde un código G02 y las coordenadas son X 1.75, Y menos 1, las coordenadas del punto 5 desde luego. Y el radio que voy a colocar en ese código, en esa línea de programación, va a ser 0.25 porque recuerden que todas las esquinas tienen exactamente el mismo radio de 0.25, que es el que me marca aquí el plano. Muy bien, ahora para desplazarme del punto 5 al punto 6, lo voy a hacer con un movimiento lineal, por lo tanto tengo que volver a programar un G01, que es el código para movimientos de interpolación lineal con avance controlado, y colocar las coordenadas que corresponden al punto 6. En este caso solamente movemos el eje X, por lo tanto solamente coloco las coordenadas en X. Posterior a eso voy a pasar del punto 6 al punto 7 con un movimiento circular en sentido de las manecillas del reloj. Nuevamente colocamos G02, seguido de las coordenadas que corresponden al punto al que voy a llegar, en este caso las coordenadas del punto 7, seguido del radio de la trayectoria que estoy programando aquí. Ahora del punto 7 al punto 8 noto que es un movimiento de interpolación lineal, por lo tanto tengo que volver a programar el G01. Si no lo hago, mi máquina se va a alarmar, mi máquina no va a hacer nada, se va a quedar ahí parada porque va a creer que la siguiente trayectoria es un arco, porque no le he cambiado la especificación del movimiento y me va a decir, oye, aquí me falta un radio, oye, aquí me falta un código X, entonces pues ¿cómo quieres que haga ese arco si solamente me das un dato? ¿Sale? Entonces la máquina se va a alarmar. Por lo tanto, tengo que volver a programar el G01 para realizar este movimiento en línea recta y colocar las coordenadas del punto hasta el que voy a llegar. En este caso, el punto 8 tiene una distancia de 0.75 desde el centro de la pieza hasta la altura en la que se encuentra ese punto. ¿Sale? Bueno, aquí me sale un poquito choca la línea, pero no se fijen. Muy bien. Vamos a terminar la trayectoria de la herramienta del punto 8 al punto 1. Obviamente no habíamos terminado porque si la dejamos hasta aquí, pues me va a dejar este pedazo sin maquinar, por lo tanto tenemos que cerrar el contorno siempre en una pieza. Entonces para regresar al punto 1 lo tengo que hacer con un G02, o sea, un arco, seguido de las coordenadas que corresponden al punto 1, seguido de el radio que estoy maquinando aquí. Una vez que tengo esto, una vez que encuentro esto, básicamente yo ya lo que tengo aquí es el cuerpo del programa que voy a realizar. Esto es lo más importante, por eso les decía desde la clase pasada que una vez que ustedes dominan esta parte,
de buscar los puntos a los que me voy a desplazar a partir de coordenadas cartesianas y lo combinan con la estructura de los códigos de movimiento, no vamos a ver algo más difícil que esto, ¿eh? Se los aseguro, no vamos a ver algo más difícil. Esto es lo más difícil. Y si dominan esto, que es lo más difícil, pues ya, podemos decir que están del otro lado, básicamente, como programadores. Así que pues bueno, échenle ganas a esta parte y verán que se les va a facilitar muchísimo la programación. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, ya podemos anexarlo a nuestro programa final y entonces pues ya la máquina podrá maquinar la pieza como es debido. Y en esta última diapositiva pues ya observamos el programa como tal, ¿sale? Ya con toda su estructura. Aquí tenemos el número de programa, seguido del título del programa. Todo lo que nosotros coloquemos dentro del programa entre paréntesis, la máquina lo va a omitir, lo va a ignorar completamente. Hagan de cuenta que aquí no escribimos nada. Lo escribimos, claro, para que nos sirva como referencia a nosotros como programadores de cuál es el programa que estoy corriendo, o en algunas ocasiones estas anotaciones entre paréntesis se pueden poner o colocar entre las herramientas para que el operador se dé una idea de cuál es la herramienta que pues va a seguir o alguna instrucción que tiene que hacer, como por ejemplo cambiar la posición de los clamps que están sujetando la pieza, etcétera. Entonces todas las anotaciones que yo haga aquí pues son solamente referencias para el mismo operador y a la máquina pues no le sirven de nada, las voy a omitir. En este caso me sirve pues para colocar el nombre del programa. Tengo ya un número de programa seguido de su nombre, entonces puedo pasar al siguiente paso de la estructura, que es la selección de la herramienta. En este caso selecciono la herramienta 1, posterior a eso voy a decirle a la máquina que gire a 3000 revoluciones con el código S, seguido de la dirección del giro, en este caso en sentido horario con M03. Después de ello seleccionamos las coordenadas con las cuales voy a trabajar, en este caso G90, o sea, coordenadas absolutas. Un movimiento rápido para posicionarme en las coordenadas iniciales, no sin antes seleccionar el 0 pieza, en donde guardé en la memoria de la máquina el 0 pieza, en este caso G54. Ya que lo tengo seleccionado, pues puedo desplazarme a las coordenadas. No importa que estos códigos se encuentren sobre la misma línea, la máquina no se va a alarmar. Mientras los códigos G no pertenezcan al mismo grupo de códigos de programación, no pasa nada. La máquina no se va a alarmar y puede realizarlo. Porque algunos dirán, profe, pero no podemos colocar códigos múltiples en una misma línea. ¿A qué se refiere esto? No podemos colocar varios códigos G en una misma línea. Bueno, cuando los códigos G no pertenecen al mismo grupo de programación, sí se pueden colocar, ¿sale? Algunos son códigos modales, otros son códigos, bueno, se me fueron los nombres, son varios nombres. Les voy a dejar por ahí información del manual en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar. Y pues bueno, conozcan cuáles son los diferentes, a qué grupos pertenece cada código, cada código G que nosotros podemos meter a nuestros programas. Bueno, una vez que selecciono mi coordenada de posición inicial, en este caso, si regresamos un poquito a la coordenada a la diapositiva anterior, nos vamos a dar cuenta que estas coordenadas corresponden a este punto de aquí, que es este punto donde voy a posicionarme de manera inicial para el maquinado. Después vamos a compensar la altura de la herramienta, ¿sale? Que era lo que veíamos ahí donde grabábamos la distancia que hay desde la herramienta a la cara de la pieza, con una aproximación en el eje Z. Después vamos a compensar el diámetro de la herramienta. En este caso utilizamos la herramienta 1, por lo tanto la letra D debe de ir seguida del número 1. Y esta compensación pues la hacemos a las coordenadas donde justo me encuentro. Muy bien. Una vez que llegamos a ese punto, entonces yo ya puedo programar básicamente la trayectoria de la herramienta, no sin antes programar pues la profundidad del corte, ¿no? En este caso lo hicimos sobre esta línea, con un código G01 nos movimos en Z, en la dirección negativa de Z, 1/4 de pulgada, con un avance de 10 pulgadas por minuto.
Aquí algunos dirán, profe, pues en todas estas líneas hace falta como que la letra F, ¿no? Porque pues decía la estructura del programa que debe de colocarse una letra F. No necesariamente, no necesariamente. Una vez que nosotros programamos una velocidad de avance de la máquina, esta puede permanecer sin alteraciones hasta que yo no coloque en una línea más adelante alguna otra velocidad de avance. Entonces, todas esas Fs las puedo omitir siempre y cuando toda la trayectoria la vaya a realizar con la misma velocidad de avance. ¿Sale? Aquí están todos los códigos que nosotros ya encontramos en la diapositiva pasada. Todas estas coordenadas y todos estos códigos son los mismos que yo voy a vaciar aquí. Y son los que conforman pues la trayectoria de la herramienta para poder contornear esa pieza. Una vez que termino, el siguiente paso es alejarme sobre el eje Z, saco mi herramienta de la profundidad de corte que tiene, desactivo la compensación del diámetro de corte con el código G40, seguido de la letra D con el número de herramienta que estoy utilizando, y mucho ojo, hay que colocar las coordenadas en las cuales activamos la compensación del diámetro de la herramienta. En este caso son x menos 2.25, y 1.125, y esas coordenadas tienen que ser exactamente iguales para que se cumpla la desactivación de la compensación. Si no, esta desactivación no se cumple y pues puedo tener problemas en dado caso de que yo vaya a maquinar otra parte de la pieza. Si ya voy a terminar el contorno, no pasa nada, pero sí es importante que nos acostumbremos a hacer esto tal cual está en este ejemplo. Muy bien, una vez que terminamos eso, mandamos los ejes de la máquina a casa. De recomendación, primero Z, G91, G28, cambiamos a coordenadas incrementales, G28 para mandar a home. ¿Cuál eje vamos a mandar a home? El eje Z, ¿sale? Y pues la máquina sube hacia esa posición inicial. Una vez que terminamos esa parte, podemos mandar los demás ejes a casa. De preferencia es primero el eje Z, pues para evitar cualquier colisión. Si ya no vamos a utilizar ninguna otra herramienta, coloco el código M30 para finalizar el programa. Los porcentajes que ustedes ven al principio y al final del programa son para indicarle a la máquina el principio y el final de toda la trayectoria, ¿no? De todo lo que va a leer, ¿sale? Muy bien, entonces básicamente así es como se programa una máquina CNC, o más bien esta es la estructura de un programa CNC. Esta estructura se repite si yo quisiera utilizar otra herramienta. Voy a repetir esta estructura desde el cambio de herramienta. En este caso sería, por ejemplo, la herramienta T02, seleccionar las revoluciones, seleccionar un punto de inicio, las coordenadas que voy a utilizar, la compensación de la altura de la herramienta, solamente que en este caso cambiaría el H01 por un H02, por ejemplo, y la compensación del diámetro cambiaría de un D01 por un D02, si fuera la herramienta 2, por supuesto. Obviamente cambiaré la trayectoria de la herramienta porque pues no voy a realizar el mismo maquinado con una u otra herramienta. Y básicamente la desactivación de la compensación y mandar a casa los ejes también se van a llevar a cabo de la misma manera. Solamente que en lugar de colocar M30, pues aquí tendré que colocar T02, M06, ¿de acuerdo? Y repetir esta estructura. Muy bien, pues espero que haya quedado un poco claro este tema de la estructura del programa. Yo agradezco de verdad la atención que ponen a los videos, pero como saben, pues de todas formas yo les dejo por ahí información adicional en la plataforma. Voy a tomarle unas capturas a las hojas del manual donde vienen los códigos más utilizados, tanto códigos G como códigos M, para que ustedes pues se vayan familiarizando con ellos, y pues por ahí voy a ir también anexando imágenes de las páginas del manual de donde yo me estoy basando para hacer mi curso. Entonces, bueno, pues los veo la próxima. Chao, se cuidan.